Bienvenidos a nuestro estudio de miércoles, 3 de marzo del año 2021. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Guatemala, en la Iglesia Cristiana Visión de Fe. Saludos a todos nuestros amigos en Guatemala, a través de YouTube, a través de Facebook, a nuestros amigos en el Perú, en Lima, en muchas partes del mundo, en Argentina, y hasta lo último de la tierra donde llegue este mensaje. Hoy vamos a estudiar un tema muy interesante y quizá sorprendente. Siempre estamos en el Evangelio de Juan, pero vamos a ver un tema, una ventanita que se abre, y le invito a ver con nosotros este tema de el adiestramiento. Abajo usted verá que dice Hanukkah. ¿Cuál es la relación entre ambas palabras? Eso lo vamos a ver. Para lo cual, para iniciar el estudio, vamos a orar. Padre que estás en el cielo, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de conocerte a través de ella. Gracias, Señor, por la revelación del Señor Jesús como el Salvador, el Redentor, como tú mismo que viniste a la tierra en una forma disminuida para portar nuestros pecados y llevarlos a la expiación, a pagar la deuda y otorgarnos de esa manera la redención. Gracias, Señor, por lo que viene, que aprendamos y que entendamos. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos amigos, vamos a tener la lectura del Evangelio. Juan capítulo 10, versículo 22, dice: se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús, dice el verso 23, andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Juan 10, 22 dice: se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. El texto griego, una vez más, muestra ser un idioma receptor de conceptos teológicos históricos hebreos. Juan 10:10 en hebreo dice así, con una traducción más literal. Ahí está el texto griego, los verbos, las palabras, y yo voy a dar su traducción literal, más literal que la que leí al principio. Y esta sería: ocurría, porque el primer verbo, la primera palabra es egéneto, y ese es el verbo que se puede traducir como existir, como ser, como ocurrir. Entonces diría así: ocurría la enquenía en Jerusalén y era invierno. Ocurría la enquenía. La palabra enquenía es la que nos va a servir de estudio en esta ocasión. Enquenía significa simplemente la innovación. Son dos palabras. Es una palabra compuesta que significa innovación, pero es traducida aquí como dedicación. Y es la palabra griega que recibió la palabra hebrea Hanukkah. Hanukkah. ¿Cuál era esa enquenía? Era la fiesta de Hanukkah. Como es una adaptación de un vocablo extranjero, y el idioma griego no tenía una base teológica para recibir este vocablo, entonces adapta la palabra más apropiada de acuerdo al criterio del escritor del Nuevo Testamento, en griego. Nunca va a dar la exactitud de la palabra del idioma original. Eso lo tenemos que tener presente. ¿Por qué? Porque enquenía o innovación, aunque está haciendo el esfuerzo de recibir la palabra Hanukkah,
Para un habitante del continente de Grecia, de Atenas, de la ciudad de Atenas, ellos no hubieran entendido que en Kenia significaba Hanukkah. ¿Qué es Hanukkah? Pues Hanukkah es para los hebreos una cosa, para los griegos otra. El ateniense jamás hubiera pensado que trataba de un momento histórico sobre la expulsión de los griegos seleucidas del territorio de Judea. Eso no cabía en su mente. Por eso hoy quiero compartir con mis amigos de estas plataformas de YouTube sobre la historia de Hanukkah. Es posible que usted tenga algún conocimiento sobre esta festividad y me gustaría que juntos nos internáramos un poquito para ver qué es lo que está relatando Juan 10:22 y que el Señor Jesús avaló con su presencia y que en su evangelio se dediquen estos dos versículos a esta festividad de Hanukkah. La historia es la siguiente. Después de la muerte de Alejandro Magno, que ocurrió en el año 323 antes de nuestra era, los principales generales macedonios inmediatamente comenzaron a pelearse por el gobierno, por el poder en las diversas partes del vasto imperio que había dejado Alejandro. Varios de ellos trataron de establecerse como reyes, se fundaron 3 dinastías principales: los Ptolomeos en Egipto, la de Seleuco en Asia y la de Antígono en Macedonia y Grecia. La Seleucida fue una dinastía siria fundada por Seleuco I Nicátor, quien gobernó entre el año 303, es decir, unos 20 años después de la muerte de Alejandro. Gobernó aproximadamente unos 20 años, escasos 20 años, hasta el año 281. Todo esto ocurrió antes de nuestra era, antes de la era cristiana. Algunos años más tarde gobernó Antíoco, siempre en Siria, Antíoco III Megas, entre el año 223 y el año 187. Este rey, Antíoco III, conquistó la tierra de Israel y la anexó a su imperio. Luego de él vino Antíoco IV, llamado Epifanes, rey de Siria, que gobernó entre el año 175 y 164 antes de la era común de esta era. Pero él intentó helenizar la tierra de Israel, pasar la cultura griega a la tierra de Israel. Vamos a tomar una idea de la naturaleza de este rey, que está muy tipificado en algunas profecías de la Biblia, y que fue un rey y afectó mucho al pueblo de Israel. Tomémonos una idea de la naturaleza de Antíoco y veamos. Su título Epífanes o Epifanes, al ser agregado a su nombre, nos muestra lo que él pensaba. Epifanes es una manifestación de Dios. Dios hizo manifestación. En otras palabras, Antíoco era un hombre ególatra, megalómano. Él no solo pensaba que era un regalo de Dios a los hombres, él pensaba que él mismo era Dios. Mire qué vanidad del hombre, ¿verdad? Y los reinos no duran más de 20, 30, los dictadores quizá 40, ya es extraordinario, pero cuando están en el poder creen que son eternos. Y eso no es así, ¿verdad? Él pensaba que era Dios. Los griegos eran buenos gobernantes, brindaban civilización, progreso a todos los lugares que conquistaban. La cultura griega se expandió bajo el disfraz del iluminismo. Eran ecuménicos y tolerantes, nunca intentaban interferir con el servicio religioso de la población local conquistada. Los griegos estaban más que contentos en incluir a todos los dioses posibles dentro de su panteón. Eso no era problema para ellos. La única demanda de los griegos hacia los pueblos conquistados era
la desculturización de sus propias formas de pensar, de su propia cosmovisión, para fusionarlas en una sola cultura junto con la religión y cultura griega. Entonces aquí se viene a darse un antagonismo judíos versus griegos. ¿Por qué para los judíos era tan difícil mantener y defender la filosofía griega? Y aquí no hablo del pueblo de Israel, sino hablo de judíos, porque en este tiempo ya lo que hay en la historia son los descendientes de la tribu de Judá, con Benjamín y algunos remanentes de las otras tribus, pero predominantemente eran descendientes de Judá, y por eso a partir de la destrucción del primer templo, ya en la época del segundo templo, podemos hablar con toda propiedad de judíos como los herederos de la fe de Israel, ya que las otras 10 tribus han sido esparcidas, ignorándose dónde se encuentran a estas alturas. Entonces, para los judíos era tan difícil mantener, ellos sabían, los que guardaban el pacto, el remanente de la revelación que Dios le había dado a Israel. Pero ¿por qué para ellos era difícil mantener y defender la filosofía griega? Pues la respuesta es muy clara. Los griegos defendían la supremacía y la primacía del hombre. Estatus, deportes, filosofía. Grecia dominaba el mundo y su actitud era reflejada en cada campo de los talentos del hombre. Era la civilización de punta, de avance. Dominaban el arte, la literatura, la música, la ciencia, la arquitectura, la belleza. Sus filósofos como Aristóteles y Platón cambiaron la visión filosófica y mediante eso moldearon a la civilización occidental. Ellos son la base de esta civilización de Occidente. El judío, sin embargo, defendía la supremacía de Dios. La grandeza del hombre es participar en la creación como un socio de Dios, no independiente, sino dependiente de Dios. Su grandeza es mirar a Dios como una autoridad moral más elevada, algo más grandioso que los dictámenes de la propia conciencia, algo fuera, sus mandamientos, lo que Él dice, eso es importante. Para el judío, en este periodo que estamos hablando intertestamentario, el hombre fue creado a la imagen de Dios. Para los griegos, Dios es creado a la imagen del hombre, o sea, al revés. Ellos eran superhombres, los griegos promulgaban eso, que podían comer, beber, complacer en exceso todos sus deseos físicos. La persecución de los griegos a los judíos no fue nada más ni nada menos que una guerra entre dos cosmovisiones, dos formas de ver las cosas. Los griegos estaban decididos a imponer su dominio cultural y convencer a los judíos de la superioridad del pensamiento griego. ¿Y cuál fue su táctica? Pues encontraron puntos claves de la observancia judía y las prohibieron. Ellos quisieron anular 5 específicas áreas de la fe de Israel. La primera, el estudio de la Torá, de la palabra de Dios. La segunda, la observancia del Shabbat. La tercera, la circuncisión. La cuarta, la santidad del matrimonio. Y la quinta, el calendario bíblico. Esta época de los años del siglo segundo está muy relacionada con los macabeos. ¿Quiénes son los macabeos? Vamos a ver. La comunidad judía estaba dividida respecto a este llamado a la asimilación. Algunos vieron la asimilación como una influencia positiva y modernista y la recibieron bien. En general hubo una polarización. Por un lado estaban los judíos que querían asimilarse, ellos fueron llamados helenistas, y por el otro la devota comunidad judía observante.
El problema llegó a su cúspide en una pequeña ciudad. Recordemos que está en esta época, o hay que recordar que en esta época está gobernando Antíoco Epifanes y que él ha hecho muchas cosas negativas en la tierra de Israel. Entonces el problema llegó a su cúspide en una pequeña ciudad llamada Modín, no muy lejos de Jerusalén. Los soldados griegos llegaron un día y ordenaron que los judíos sacrifiquen un porcino al dios pagano. Al comienzo nadie se ofreció. Los judíos se rebelaron orgullosamente en contra de sus opresores paganos, pero luego un judío helenista se ofreció voluntariamente a hacer el sacrificio. Furioso por esa atrocidad, un judío llamado Matitiahu, de la familia de sacerdotes, los Hashmonaitas, mató al hombre que estaba haciendo este sacrilegio en ese mismo momento y luego mató a los soldados que estaban ahí presentes, a los soldados griegos. Matitiahu y sus 5 hijos se escaparon a las cuevas cercanas y se convirtieron en el centro de una unidad revolucionaria. Liderados por Matitiahu al principio y por Judas, uno de sus hijos, ellos vinieron a llamarse los Macabeos, Judas Macabeos, y todos se les dio el nombre de Macabeos. Pero liderados por su padre, Matitiahu, hijo de Jonathan, estaban preparados para pelear y morir para preservar el judaísmo, luchando contra los griegos, no solo militarmente, sino también ideológica y religiosamente. Notemos que el nombre de la familia de Matitiahu, los Hashmonai, puede insinuar mediante sus letras, es maravilloso, mediante sus letras que ellos tenían la fuerza para anular los 5 malvados decretos de los griegos. Dios en los momentos cruciales de la historia llama a individuos o a familias, hombres o mujeres, para hacer una participación, un acto de presencia en ese momento histórico. Y estos hombres, los hijos de Matitiahu, llamados los Macabeos, pues tenían esa misión. Veamos. El nombre de ellos, de esta dinastía, de esta clase de sacerdotes, era Hashmonai. Hashmonai, y la primera palabra, nos habla de Humash. Humash significa 5, que son los 5 libros del Pentateuco o de la Torá. Y entonces ellos iban a restaurar el estudio de la Torá, que era algo que los griegos habían prohibido, Humash. Entonces, de Hashmonai nos habla del poder que ellos tenían para restaurar el estudio de la Torá. Luego, el sonido SH, Hash, el segundo sonido de las siguientes letras, es la inicial de la palabra Shabbat, y van también a tener la fuerza para no dejarse arrebatar esa observancia del día del descanso. Luego, Hashmo, la tercera sílaba es Mo, con M, y nos habla del Milá, que Milá es una alusión muy concreta a la circuncisión. Y luego Hashmoná, y nos habla de las novias, de la santidad del matrimonio, y la I de Hashmonai y Areja nos habla de la luna nueva, o sea, del calendario hebreo que es lunar. Así que se dio la guerra, y después de 3 años de guerra, de luchas, los judíos capturaron Jerusalén, reinauguraron el templo. Ellos encontraron un frasco de aceite, y ese es el milagro de Hanukkah, para encender el candelabro que Dios había mandado encender. El candelabro se encendía con aceite extra virgen, obtenido de la primera prensa, y que tuviera un procedimiento de purificación, de aptitud.
y cuando se acababa ese procedimiento, desde que el primer paso de la primera, el exprimir la primera aceituna hasta que obtenían un suficiente aceite, pasaban 8 días. Entonces ellos encontraron un frasco de aceite, una tinajita de aceite que alcanzaba solo para un día. Pero el aceite que tendría que haber durado un día resultó durando 8 días, y ese es el milagro de esta festividad, que la botella de aceite duró 8 días cuando se suponía que solamente podría durar un día. Cuando se cumplió un año de este milagro, los sabios del pueblo de Israel de ese tiempo instituyeron la fiesta de Hanukkah. Hanukkah, que tiene que ver con la observancia del calendario bíblico. Pero ¿por qué estos días se llaman Hanukkah? Veamos por qué se llama Hanukkah. La palabra hebrea que tenemos aquí, Hanu, significa descansaron. Esta palabra que estoy marcando ahorita es Hanu, que significa descansaron, tercera persona plural masculino. Y el valor numérico de las letras Kaf de Hanu, descansaron, son las primeras letras de la festividad. Hanukkah, las últimas son K. Y aquí las letras hebreas sabemos que tienen valores numéricos. Entonces el valor numérico de la Jaf es 25, perdón, es 20, y el de la Hei es 25. Entonces ellos descansaron el 25, eso quiere decir. Y por eso esta fiesta se llama Hanukkah o Hanukkah, pues ellos descansaron, descansaron después de mucho tiempo de batallas contra el enemigo en el día 25K, el valor numérico de las dos letras K, 25 del mes de Kislev. Por eso en el mes de Kislev se celebra la festividad de Hanukkah. Generalmente este mes cae desde principios de diciembre y finales de diciembre. Además, esta fiesta se llama Hanukkah porque en estos días ellos hicieron una reinauguración del templo, una reedificación, y por eso en Juan 10:22 se lee la traducción del vocablo griego es enkenía, que tiene que ver innovación con dedicación. Realmente es una palabra bastante cercana, pero el concepto puede profundizarse cuando se conoce la historia de Hanukkah. Entonces ellos hicieron esa reinauguración el día 25 de Kislev, ya que los enemigos del pueblo habían impurificado el santuario. Entonces Hanukkah es una fiesta nacional judía. De ella no tuvo conocimiento ni David, ni Salomón, ni Esdras, ni Daniel, ni todos los grandes escritores y sabios de la Biblia no supieron de Hanukkah, porque se dio hasta en el siglo II antes de nuestra era, en el año 164. Pero es una fiesta para todos los que tenemos la fe en el Dios de Israel, para que despertemos nuestro compromiso con la palabra de Dios, así como el pueblo judío lo hizo en aquel tiempo. Fue su dedicación a Dios y a la Torá del Señor la que los ayudó a recuperar el templo y a reencender las luces de la menorá, o sea, del candelabro. Y así nosotros debemos reencender la llama de la Torá en nuestros corazones, estudiándola, sirviendo, difundiéndola, etc. Y que la luz de Hanukkah, el candelabro de Hanukkah, llene nuestras almas con la luz de la belleza de nuestro Creador. Ahora,
en esta botellita, el milagro del aceite nos dice algo más todavía. ¿Por qué fue necesario que ocurriera el milagro del aceite? ¿Acaso la Torá no reglamenta y no dice claramente que uno está excepto de la obligación de cumplir con un mandamiento si las circunstancias están más allá del control y nos impiden hacerlo? No hay que sucumbir ante la culpabilidad, porque si no podemos cumplirlo, si no están las condiciones, no podemos cumplirlo. La vida es más importante que el mandamiento, excepto en 3 casos, que sería idolatría, incesto y ¿cuál es el tercero? Bueno, ya se me vendrá y se lo comparto. Entonces, si la Torah nos permite la excepción, ¿por qué ellos tuvieron que buscar, procurar, eh, o por qué se dio el milagro de los 8 días de duración del aceite que era para un día? Más aún, ¿por qué Dios quiso que ellos encuentren aceite para un solo día y que alcance para 8 días? ¿No podían haber descubierto suficiente aceite para los 8 días? La respuesta es que el milagro de Hanukkah vino a demostrar cuán amado es el pueblo de Israel para Dios, es decir, el pueblo judío más los que siguen a Dios, que sería el pueblo de Israel. Su amor por ellos es tan grande que Él hizo ese milagro con el aceite para que el pueblo de Israel pueda aprender a servir a Dios. La falta de suficiente aceite para los 8 días alude al hecho de que aquellos que tenían que encender la menorá en el templo de Jerusalén carecerían de la preparación espiritual apropiada. Estaban en guerra y recordemos que en tiempos de guerra a veces no se puede tener mucha justicia, que digamos, y ni mucha pureza. De todos modos, ellos encontraron un frasco con aceite para un día, pues ellos tenían una diminuta señal de verdadera preparación para hacer la voluntad del Señor. Esa es la señal que está escondida dentro de cada uno de nosotros. Nosotros también tenemos una chispa que podemos encender, que podemos aprender y reinventarnos y rededicarnos a nuestro Dios. Si buscamos esa señal, seguro que la encontraremos con la ayuda de Dios y se difundirá, difundirá, hasta que llene a toda persona, así como un solo frasco de aceite que alcanzaba para un solo día, milagrosamente alcanzó para 8 días. Bueno, este es un relato histórico a grandes rasgos de la fiesta de Hanukkah. Hanukkah se celebra, como dije, ya aproximadamente en el mes de diciembre, algunas veces al principio, en medio o al final. Excepcionalmente puede darse en los primeros días de enero porque el calendario, por la diferencia de calendario. Pero ahora quisiera compartirle algunas escrituras sobre Hanukkah que son muy interesantes. La primera de ellas la vamos a ver enseguida. La creencia de algunos eruditos es que cuando los hijos de Israel estaban en el desierto de Sinaí y Dios les había ordenado construir el tabernáculo o el Mishkan, lo terminaron el día 25 de Kislev, que es la fecha que comienza esta festividad, 25 de Kislev. Qué interesante, ¿verdad? El tabernáculo, que ni pensar en Hanukkah, está allá más de 1000 años antes, y se terminó el tabernáculo el 25 de Kislev. Qué interesantísimo. Pues una alusión pues que puede ser discutible, pero lo que está en las escrituras y que vamos a compartir ya en unos minutos, ya vamos terminando este tema. Veamos la primera escritura, Deuteronomio 25. Luego hablarán los oficiales al pueblo y dirán, ¿quién? Este es el momento en que el pueblo de Israel va a salir a una guerra. Dios les dio este mandamiento, que los oficiales hablaran y les dijeran, leo, ¿qué les iban a decir? ¿Quién ha edificado una casa nueva y no la ha estrenado? Que se vaya y vuelva a su casa, no sea que muera en la batalla y otro le estrene.
Veamos cómo está esto relacionado con Hanukkah. Y está relacionado de esta manera. La palabra estrenado es Hanajó, Hanajó, Hanajó o Hanujó. Y es de la misma raíz de la palabra Hanukkah, cuyo significado es adiestrado, dedicar, entrenar, instruir. Entonces Hanukkah también significa descansar, pero significa adiestramiento, dedicar, estrenar, instruir. Y está hablando del hogar. Con eso nosotros podemos aprender que el hogar es lugar para ser adiestrado. Queremos tener fe en Dios, queremos que nuestra fe sea fuerte. La fe no viene, dice, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. La fe no viene con oración, la fe no viene con la práctica, la fe no viene con un esfuerzo. La fe viene con instrucción, con adiestramiento. Si nos adiestramos en las Escrituras, si nos adiestramos en las Escrituras en nuestro hogar, instruye al niño en su carrera. Si desde pequeños somos instruidos en esa carrera de Dios, vamos a tener fe, vamos a exhibir la fe del Señor. Entonces, repito la lectura. ¿Quién ha edificado una casa nueva y no la ha estrenado? La palabra estrenado en hebreo es Hanujó, Hanujó, la misma raíz de la palabra Hanukkah. O sea, Hanu significando, su significado es adiestrado, dedicar, estrenar e instruir. En el Salmo 30, ese salmo es un salmo clarísimo para la dedicación de la casa del Señor. El Salmo 30 dice así: un canto, un salmo para la dedicación del templo, o sea, la casa. Literalmente dice casa. Y aparece aquí la palabra Hanu, Hanuhu, Hanuhat. Aparece Hanukat. Está en una forma gramatical que se puede ligar con la festividad. Ahora Proverbios 22:6. Bueno, podemos decir en relación al Salmo 30 que la casa de Dios es donde recibimos la mejor y la mayor instrucción en su palabra, y es para la dedicación de la casa que Dios le dio a David la inspiración del Salmo 30, y David le puso David, para David, Jabait Shir, canto para la casa, Hanuhat Mismor, dedicación de la casa. Hanuhat, entonces es dedicación, es de instrucción, significa todo eso, tiene esa variedad de significados tan hermosos. Y el versículo final, el versículo con el cual quiero concluir este estudio, es Proverbios 22:6. Lo leo. Instruye al niño en su camino y ni aun de viejo se apartará de él. Qué bonito. Instruye al niño en su camino y ni aun de viejo se apartará de él. Esto es muy bonito y lo hemos entendido de diversas maneras. Instruye al niño en la palabra del Señor y cuando sea grande no se apartará. Es cierto, pero no es la primera intención del versículo. Y la primera intención es otra, veámosla. Instruye al niño en su camino. Eso podría ser la misión de los padres, de ver cuáles son los talentos y de darle seguridad al niño para que vaya aprendiendo el camino del Señor. Pero la segunda parte que dice, ni aun de viejo se apartará de él, del camino, no quiere decir que va a haber una dependencia o una tristeza por no estar juntos, sino que va a haber una seguridad. Y por eso es que podemos a continuar diciendo el verbo instruye, es un imperativo, instruye al niño, y el verbo instruye es Hanoj, que es la misma raíz de la palabra Hanukkah. Entonces,
¿Qué es Hanukkah? Sí es dedicación, pero más debemos entenderlo como adiestramiento, como instrucción, como reinstrucción. Eso es lo que debemos entender de la palabra de Proverbios 22:6. Entonces, el niño está para ser formado y es nuestra gran oportunidad cuando somos niños de aprender, de entender estas cosas. Yo bendigo a mi madre que desde niño nos inculcó la palabra de Dios. Recuerdo que, eh, bueno, a mí me aprendí a leer y leía cualquier cosa, y una de las cosas que por instancias de ella aprendí a leer fue la Biblia. En la iglesia presbiteriana de mi pueblo había una costumbre muy peculiar, que los domingos la escuela se volvió un poco aburrida. La verdad que sí, se volvió un poco aburrida porque buena parte de la escuela, después de tener la escuela dominical propiamente dicha, lo que era ya la reunión general, y nosotros los niños nos aburríamos, era una especie de levantar estadísticas. Y las estadísticas eran cuántos capítulos habían leído los miembros de esa clase, si habían llevado una colecta, en fin. Y decía, y me recuerdo que decían, presente capítulos leídos, colecta. Esa era la respuesta. Y cuando yo ya supe leer, entonces yo ya participaba. Entonces yo decía, presente capítulos leídos, 40. Pero capítulos leídos decían, la mayor parte de mis condiscípulos eran ya hombres grandes, algunos de ellos decían, capítulos leídos 2, 1. Y claro, les costaba leer, ¿verdad? Eran campesinos, bueno, más que campesinos, eran caleros, eran extractores, arrancadores de piedra, de cal, y esa era la peculiaridad de mi pueblo, la tierra de la cal, Cabricán. Entonces, cuando me tocaba, cuando yo ya aprendí a leer, a mí me entró una pasión por leer la Biblia, pero una pasión. Yo no sé, tal vez porque no había televisión, no había celulares, pero esa fue mi pasión. Entonces, yo leía 100 capítulos, leía 108 capítulos, pero me daba vergüenza decir capítulo leído 100. Y entonces mentía, decía capítulo leídos 8, decía. O a veces me animaba a decir 10, pero realmente no leía 10, leía 100, leía 108. Me gustó mucho, claro. Y entonces yo leí la Biblia desde el principio hasta el final, pero creo que hacía chanchullo algunas veces, ¿verdad? Porque cuando llegaba a las partes aburridas, que no sé qué, que los sacrificios, me las saltaba. Cuando llegaba a las genealogías, me las saltaba. Seguramente me saltaba también a algunos capítulos de Ezequiel. Pero no los mentía, decía que los leía, no me las saltaba porque me las saltaba. También otra cosa que sucedió en esos tiempos es que los misioneros presbiterianos norteamericanos visitaban mucho nuestras iglesias, nuestros pueblos, y había un misionero en México llamado don Carlos Ainley que promovió unos concursos, dos concursos, un concurso de memorizaje, de memorizar textos de la Biblia. No me recuerdo cuántos textos eran, pero ¿qué le parece cómo memoricé la capacidad total de esos textos? Y entonces creo que fuimos al pueblo, a un pueblo vecino llamado Huitán, desde Cabricán, donde ahí se hicieron las competencias de quién podía recitar los textos. Seguramente el güerito aquel que era ahí, y me gané el primer premio, y de premio me regalaron una Biblia, era mi regalo, mi tesoro, ¿verdad? Gané 2 premios y me dieron una Biblia y me dieron un libro también. Entonces, creo que eso me marcó la vida para bien, me marcó con el tiempo. Yo vine a la universidad, en la universidad en los primeros años uno se vuelve algo incendiario y algo de ideas revolucionarias, pero a mí me detenía en lo revolucionario, me detenía la creencia en Dios, que muchas de las corrientes revolucionarias eran ateas, y entonces ahí como que aquellas enseñanzas que había aprendido de niño me detuvieron.
no me dejaron continuar en las ideas revolucionarias, me detuvieron. Por eso dice aquí en Proverbios 22:6, instruye Hanu al niño, dale un adiestramiento, porque el adiestramiento, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No podemos tener nosotros una fe, algo así como, cree en el Señor Jesús, cree en el Señor Jesús, cree en el Señor Jesús. Tenemos que aprender quién es el Señor Jesús. Y para eso, qué mejor que ir a los sacrificios, que ir al Génesis, que ir a la palabra de Dios. Y entonces se nos abre un panorama. ¿Quién es Él? ¿Quién es el que habría de venir y hacer el sacrificio completo, el verbo, etcétera, etcétera, etcétera? Es un adiestramiento. Hanukkah, pues, viene a ser un adiestramiento, una dedicación personal, algo más que una fiesta. Es una fiesta judía, muy judía, porque no la conoció ni David, ni la conoció Esdras, ni Abraham, ni Moisés, no la estipuló. No son fiestas de la Torá que Dios estableció. Es una fiesta entre los dos testamentos que se inició en el año 163 antes de nuestra era. Y claro, es una fiesta muy bonita, es muy hermosa. Ahora, usted en Israel la puede ver, en los días de Hanukkah usted puede ponerse a las cámaras de Israel y ver los candelabros de Hanukkah, que tienen nueve mechitas, por razones que no voy a explicar, porque no hay tiempo, ya se me agotó el tiempo, estamos terminando, pero que tienen una enseñanza extraordinaria para nosotros. Hanukkah es un llamado a la santificación, a la rededicación y sobre todo al adiestramiento para preparar nuestra vasija de recibir el aceite del Espíritu de Dios, del Ruach HaKodesh. Esa es la historia de Hanukkah. Eso es lo que vemos en Juan 10:22, cuando dice, existía la fiesta de Hanukkah, era invierno, Jesús estaba en el pórtico de Salomón, en Jerusalén. El Señor Jesús avaló con su presencia esta fiesta nacional judía, que si esta fiesta no se da, seguramente no hubiera existido el Evangelio, no hubiera habido una revelación posterior, porque los seleucidas, los griegos hubieran borrado la fe del pueblo de Dios. Bendito sea el Señor por todo y bendito sea su nombre. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, te damos gracias porque todas las cosas las encaminan para nuestro bienestar, para nuestra instrucción. Y Señor, como está escrito en tu palabra en 1 Corintios 10, dice ahí que todas las cosas que acontecieron al pueblo de Israel en la salida de Egipto y en su historia son enseñanzas para nosotros que caímos en este tiempo llamados por ti para formar parte de tu congregación, de tu gran congregación, Señor, de aquellos que has rescatado del Egipto de este mundo. Gracias, Padre, porque nos has tenido por dignos de ser partícipes de los bienes venideros. Gracias por la gran salvación que hay en nuestro Señor Jesús, por el perdón que hemos alcanzado a través de Él y porque Él entregó todo por nosotros para nuestra salvación. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Querido amigo, qué bueno que estuvo con nosotros en este estudio. Lo invito a compartirlo, lo invito a suscribirse a nuestro canal, lo invito a que nos siga en las siguientes enseñanzas, o tenemos listas de reproducción en nuestro canal que usted puede visitar y ver algunas de ellas que le interese. Hay estudios muy interesantes, muy buenos, muy instructores que pueden serle de gran beneficio y ayuda en su crecimiento espiritual. Un saludo para todos, hasta lo último de la tierra, un abrazo, que Dios nos siga dando amor por su palabra. Hasta el domingo en nuestro servicio en línea y hasta de hoy en 8 para otro estudio similar. Hasta la vista.